Martes de Calamidad, el podcast de cine de terror donde te hablamos de la película que vimos más recientemente para bien, para mal o para muy mal. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio, el primer episodio del 2026 de Martes de Calamidad. ¿Cómo están, niñas? Bien, hola gorda, muy bien, felices de seguir en nuestro podcast. ¿Qué tantas alegrías nos ha mandado? Esperamos que todos lo hayan pasado muy bien, ¿cierto? Sí, que haya sido un buen año nuevo. Como sea que celebren en la llegada del nuevo año, que ojalá en estos días de fiesta hayan logrado recargar algo de batería. Yo no sé por qué se espera que los que estábamos cansados el 30 de diciembre hoy día estemos bien, pero no importa. Sí, que yo no sé, es como una cultura tan popular, así como, ay, que se vaya el año, como si, Claro. como que si el 1 de enero, así mágicamente, así como, ahora estoy refresh, soy otra persona. Uno Es como, despierta lúcido. amigo, no. O sea, claro, es como, oye, hay mucha gente que el viernes de hecho trabajó, Sí, claro que el sí. viernes 2. El Yo de hecho viernes fui al 2. gimnasio, a mi primera clase de Zumba. Hay tremendo Con el trabajo. papi. Con el papi, por supuesto. Exactamente. Bueno, pero de todas maneras yo encuentro que enero y febrero, para los que seguimos trabajando, son meses distintos. No es mi Aunque uno caso, esté pero es verdad. trabajando, Sí, porque anda menos gente en la calle, es como menos frenético, como que el sí, mundo eso está sí. un poco más lento esos meses. Hasta que llegamos a marzo again. No. Y ahí queda la crema. Pero ¿para qué Sí, vamos a pensar en eso ahora? Sí queda todo. sí, que una eternidad todavía. ¿Ustedes cómo lo pasaron el año nuevo? Fantástico. Bien, acá estuvimos en familia viendo Stranger Things. Stranger Things, vimos el capítulo de Stranger Things, nosotros pasamos las dos, o sea, pusimos pausa, pero empezamos como cerca de las 11 a verlo y después Así fuera tan pausamos. largo que Sí, pues, tuvieron que pausar. pausamos, nos dimos un abrazo, salimos a dar la vuelta con la maleta, por supuesto, Al pasillo. al pasillo, que es una tradición que en esta casa se respeta, Sí, en la mía y, también. y después seguimos viendo el episodio. Que no vamos a Ah, hablar ya. mucho de eso porque después se viene especial. Porque claro, vamos a hacer un especial, así que ¿para qué vamos a auto-spoilearnos? La cosa es que nos quedan 4 martes de Calamidad, estuve sacando la cuenta, más el especial, digamos. O sea, con este son 5 programas y después nos vamos a dar un descansito en febrero, que no Claro, quiere decir que no vayamos a ver películas, las vamos a ver igual probablemente, lo que pasa es que no podemos prometer que vamos a estar siempre todos disponibles exacto. para ver la película. Y volvemos en marzo. Pero lo más probable es que el primer episodio de marzo sea el primer episodio de la segunda temporada. Va a ser un resumen de Exacto. las películas vistas en febrero. Que se supone, bueno, siempre lo hacemos, ¿ah? Siempre vemos películas como que Sí. esa tradición no se pierde. Pero claro, a veces no estamos en nuestras casas, la conexión es difícil, entonces la película sigue. Lo que no sigue es, Grabar. la grabación, exacto. Pero en Claro. marzo volvemos. En marzo volvemos, sí. Sí, Nuevamente recargadas. claro que Vamos sí. a comenzar, chicas, entonces con las horror news de la semana, que es otra tradición que no vamos a perder. Y la primera es una que me mandaron ustedes. No me acuerdo cuál de las dos, pero sé que me la mandaron ustedes. Y es que está aprobadísima y ya de hecho empezó el trabajo Fui para yo, ya sé lo Annabelle que vas a 4. decir, Fue mi fui yo. mamá, fue mi Sí, mamá. ¿Tú fuiste sí, la de Annabelle 4? Ya. sí, fui yo. Porque se acabaron en el fondo las películas del Conjuro, que eran como esta espina dorsal, aunque recordemos que se está trabajando en la serie, ¿cierto? Que va a ser precuela del Conjuro. De Pero hecho, las yo cuando te mandé la noticia te dije así como, ya basta. O tú Sí, dijiste, ya exactamente, basta. yo pusiste dije de Eva. basta. Pero las aventuras de Anita continúan, ¿cierto? No tiene título, Sí. no tiene fecha para que empiecen las grabaciones, pero sí descubrí que se sabe algo, quién es la protagonista. Uy, ¿quién es? Va a ser la Lily James, Cenicienta. No. Ella es la Mira Lily tú. James, la que sale en Downton Ya. Abbey, en The Yesterday, en Swipe, y en otras películas. Ella va a ser, Y era la Pamela Anderson en la serie. era la Pamela Anderson en Pam y Tommy, exactamente. Harto Por desinflada la supuesto Pamela que esa Anderson. iba a ser tu referencia, oye. ¿Qué? Por supuesto que esa iba a ser tu referencia. Obvio, el chisme va siempre primero. Exactamente. Además que te dije, bien desinflada la Pamela Anderson en todo. Yo no he visto la serie, pero bien desinfladita la niña, pues. Dicen que es buena, fíjate. Dicen que es Creo que la tendría anotada para el verano. para el verano. Sí. Bueno, ella va a ser un personaje que se llama Emily Carter,
que es una Ya. madre soltera que se va a vivir, obviamente, a la ruralidad, digamos, Por ahí supuesto. donde el diablo perdió el poncho, y se encuentra a Annabelle en el sótano de la casa donde llega. ¿Cómo llegó Annabelle ahí? No sabemos, po, pero ahí estaba. Pero no es la casa donde la crearon. No tengo idea. Ya, Se bueno, va a entiendo, la pero está bien. ruralidad y encuentra a Annabelle en un sótano, todo lo que puedo Ya, decir. ya, Y obviamente una vez después que la encuentra empiezan a suceder las cosas por malas. supuesto, por supuesto. Ya, Of sobre course. todo si tiene una hija o hijo chico, tú sabéis que cuando meten a los cabros chicos en las películas de terror daban miedo. Claro. ¿A ustedes cuánto les gusta que no dejen ir a este universo? Porque igual tú me hiciste el comentario de ya basta. O sea, esa es mi opinión, ya basta. Que yo encuentro que ya mucho porque al final lo hacen mal. O sea, si hicieran como las cosas bien, estaría bien, pero siempre pasa que cuando explotan demasiado una saga y todas las películas al final se vuelven malas. Y además que Annabelle es una mala saga, po, Una más mala encima. saga. O sea, hay una que yo diría que es rescatable, que es la creación. A mí esa yo Sí, encuentro de que... hecho, la creación yo también te diría que es la Ah, mejorcita porque la 3 es un desastre. la 3 es la que pasa en la casa de los Warren. Sí, Sí. con Sí, la, esa con es la hija. maleta, Es esa es maleta, maleta. es Y la uno también es. ¿Sabéis lo que me gusta a mí de esta ¿Ya, saga? Annabelle? ¿Ya? De Annabelle y el Conjuro, Ah, de las ya. dos, que por supuesto, como vienen de la mano de James Wan, están todas conectadas. Ah, Eso sí. me gusta. Sí, ¿Cachai? Que sí. aparece un detallito por aquí, una cosita por acá, ¿cachai? Que él empezó a hacerlo en la saga de Saw, que es así que están todas conectadas, Claro, po. Creo que claro. la única que no está conectada, que lo dije en algún momento, Es es como la la del 9. Chris Rock, Spiral. exactamente, Spiral. Es la única que Claro. creo que no está conectada. ¿Cómo Sí. que? Ahí también sale Samuel Jackson, por gorda. Pero ¿cómo que esa no es la...? ¿Por qué salió Samuel Jackson al El- ruedo? Porque vimos Kill Bill 2. Ah, ya. Y yo le digo, mira, Samuel Jackson. Entonces me dice, ¿y dónde sale? Y le dije, ay, ¿a dónde? Entonces le dije, la voz de Ay, pero Frozono. caco. Y Y me le- empezó a decir cualquier... Y luego claro, cuando, como, porque yo no, si me dicen nombres, yo no entiendo, perdón. necesito ver la imagen del O personaje o sea, algo así. yo la última cosa que habría dicho es la voz de Frozen. Ah, no, y después, es que no, pues pensando en películas que ha visto ella, pues, ¿cachai? Ah, porque dije, Entonces, bueno, entonces después le dije, ya, la primera le dije la voz de Frozono y después le dije el loco de Alerta en lo Profundo. sí, Pero porque esa se yo la come veo el hace 1000 tiburón. años. Entonces Claro. después empecé a buscar y vi que salí, vi la cara y al tiro, cuando lo busqué en Sí, Google, po. para cachar que no dije, pero mamá, ni siquiera me dijiste Avengers, no me dijiste Sí, ninguna pues cosa. Nick Fury, vos Sí, caco. pues, Nick Fury, ¿qué más me dijiste? Eh, Ah, Star Wars, en Star Wars. claro. Pero por supuesto, ya. Sí, Bueno, así que entonces tenemos Anita, una nueva Anita. exacto. Otra secuela que ya está avanzando y que como que a mí siempre se me pasa bajo el radar porque nos ha gustado, pero ahí en medianía tabla es Smile 3. Sí, A mí la 1 yo creo que nos gustó bastante más que la 2. es que la uno lo que tiene malo es el final, porque la Es que las película en dos sí, tienen malas el las final. dos tienen mal final, sí, exactamente. Pero la dos tiene, que a mí me gustó mucho, la gracia del hijo Jack Nicholson, que por Dios, que es Sí, igual al igual. padre. Sí. Idéntico, la misma sonrisa maquiavélica del padre. Ahora, claro, yo siento que acá las dos como que al final como que se desmadran un poco y no es una crítica que le hagamos a todas las películas porque, por ejemplo, nosotros defendemos mucho, por ejemplo, de Substance, que también se desmadra al final, pero ahí era necesario. En cambio, en las Smile yo siento que como que dicen, ya, ¿qué más ponemos? Y empiezan a tirar... Pero yo encuentro fíjate que encontré que la uno se desmadraba más que la dos. A la 2 le encontré un cierto sentido, pero la 1 era un descalabro que nosotros decíamos, Sí, pero ¿por qué pusieron esto? empezaban a incendiar unas cuestiones y Sí. era como, ¿what? El tema es que el guionista de la 1 vuelve en la 3. Ah, ya. ¿Ya? Y a él le hicieron una entrevista donde decía que lo que él quiere es como retomar como, yo le encuentro toda la razón, como que sea más privada, que la película sea como más chiquitita, que sea como más de una persona, ¿cachai? Pero yo no sé Ah, cómo que lo sea van a tan hacer masiva. claro, pero ¿cachai? Que no sé cómo lo van a hacer porque la 2 terminaba en que la loca en un concierto muere, Sí, po. entonces todo eso iban a quedar como contagiados, pues entonces iban a andar Yo creo que eso lo van a obviar, van a hacer como que eso no existió. aunque lo van a olvidar de alguna manera. Porque para mí Smile sí funciona mucho mejor en ámbitos pequeños, que en el fondo sea una persona la perseguida Claro, y que po. el resto no entiende qué pasa, pues, ¿cachai? Que la ven ahí enloquecer, pero no cachan qué es lo que le está pasando. A menos que sea una precuela. Capaz hacen como lo que hicieron con Samara 3.
de que también era como medio masivo, pero al final se Ujú. enfocaban solo en una persona, Claro, en la historia de Puede una ser, persona. de alguna manera van a encontrar. sí, algo harán. Y lo último que les voy a contar de Horror News es que el primer estreno de terror importante del año es una película que se llama We Bury the Dead. O sea, Ya, enterramos a los muertos, que es una película de zombies. Y sale la Daisy Ridley, la de las últimas Star Wars, la que hacía de Rey, la de Rey, ya. claro. Que ha tenido bien buena crítica con lo poquito que se ha visto, porque como que ha tenido un estreno limitado, así que la vamos a esperar. Pero cuando vi que salía esta loca, la Daisy Ridley, o Ridley, ¿cómo se llama? Como que qué pena que ella haya tenido la maldición Star Wars, porque hace este gran papel que básicamente le lanza la carrera y como que no logró hacer nada más importante. Po. Yo lo he visto en otras películas, Yo te diría que no, me imagino, porque yo lo he visto en películas chicas, claro. chiquitas, y como que ella, mi sensación es que ella ha buscado también ese tipo de cine, ¿cachai? Pero en el fondo, si tú la comparáis con, no sé, pues con el Luke Skywalker, con este loquito del Mark Hamill, cuando tú hoy día vi una entrevista, no sé si cacháis estas cuestiones cuando se acercan las premiaciones, hacen los Actors on Actors y las round Sí, tables de actors y qué sé yo, y había una en que habían varios invitados, que estaba, qué sé yo, La Roca, el Jacob Elordi y otros, y está invitado el Mark Hamill. ya. Eh, y siempre le preguntan de Star Wars, ¿cachai? Y es como, Sí, amigos. Bueno, exacto, porque además, ¿qué más le podéis preguntar? Po? Como que de The Long Walk. Porque yo imagino, yo sospecho que por esa lo invitaron. claro. Pero de hecho, es inevitable que todos vuelven a preguntarle. Y él se nota que no le molesta y que le agrada. Porque él Sí, como que he owns the role, ¿cachai? Como que él es Luke al exacto, final del día. claro. Pero sí, pues, y esta loquita, esta galla no se ha podido sacar a la Rey, además que para mal, porque no es una película que a los fans, que deben ser los fans más detestables los de Star Wars, Sí, probablemente totalmente. no la quisieron nada, po. No se los Claro, porque lograron más encima, ponte tú, pasó con el Mark Hamill, pero no pasó con con Harrison Harrison, Ford. po. Claro. Claro, bueno, que Harrison tiene Indiana, entonces, y bueno, y muchas otras cosas, Sí, pues, entonces ahí era un poco más fácil deshacerse del papel, pero él el Mark logró Hamill se rapidito. quedó ahí, pues, claro, Sí, po. Incluso la misma Carrie Fisher sí, no le fue fácil hacer otras cosas, digo. exacto. Así que bueno, muchachas, hermana y sobrina. Ahora vamos con la película que nos convoca, que ¿Qué va a nos ser convoca? nuestra primera película del año. Y es una película que hace que este podcast sea necesariamente un podcast en el que tiene que estar la sal. O sea, este podcast no Sí, lo podríamos haber, tendríamos que estar callados. Mira, exacto. Tendríamos que estar hablando de horror news y cualquier otra cosa y nombrar la película que vimos. hoy de paso vimos esta Claro. porque la verdad es que sin la ayuda de la Sami no habríamos sobrevivido. Hablando de eso, Mm. no sé si te mostré que el Gonzalo, nuestro fan número 1, si lo vamos a llamar, me escribió un mensaje para el año nuevo ¿Ya? y me pone que éramos como el podcast más jugoso que lo Es escuchaba verdad, y la sobrina pone la nota de cordura. Y yo le dije, bueno, eso habla es- mucho de nosotros. exactamente. Sí, es verdad. Pero la Así que pone que nota de cordura, creo. Sí. Así que este episodio va a tener una buena dosis de cordura porque necesitamos que la Sami aclare y explique muchas cosas. Exactamente. La película que vimos es Five Nights at Freddy 2. 2. Painata. Painata. O, Para nosotros, painata. ya le hemos dicho, Sí, Five Nights at Freddy 2. En le la hemos jerga contado de... porque se llama painata. Exactamente. Ahora, ¿hace cuánto vimos la primera? ¿Será como hace un año? O sea, imaginemos que No, estamos... 2 años, porque Pero salió en esa... 2023, octubre de 2023. Ay, pues es que yo habría jurado de guata que yo la vi como en noviembre, diciembre, pero el 2024. Yo también. Sí, ¿Estás segura, pero yo Sami? también como que pensaba que era 2024, pero yo tengo clarísimo que fue en 2023, en octubre, como por el 20 y tanto. Es que yo leí que era película del 2023, pero yo dije, no, lo que pasa es que a veces ponen la fecha en que se graban. Dije, no, pero claramente la vimos en el Sí, 2024, la o sea, vimos en 23. Sí, la vimos en el 2023, qué heavy. La cosa es que tanto esa fainata como esta la vimos básicamente por la Sami, ¿ya? Sí, sí, La vimos por la Sami y además logramos cachar lo que pasaba
Gracias a la Sami. En el fondo, cuando cachamos que íbamos a ver Fainata 2, dijimos ya, pero hay que verlo un día que la Sami pueda, porque no tiene ningún sentido que nosotras dos nos pongamos a ver esto solas. Claro, Exacto. porque las ambas películas va a ser otra más, van a ser 3 en total, pero estas dos películas son hechas solamente para los fanáticos porque estas películas están basadas en unos juegos. Claro. Entonces por eso, si mi mamá y la Pili lo hubiesen visto, no hubiesen cachado nada porque solo hablan cosas que los fans entienden. Es que yo creo que es súper importante de repente aclarar eso, porque cuando tú las ves, a mí me dio más la impresión con esta segunda que con la primera, de hecho, que son películas que no tienen absolutamente ningún ánimo de que el que no sea fan enganche. ¿Cachai? Absolutamente. Pero Sí, ninguno, o sea, no es ninguno. como que ay, hagámoslo para todos, pero pongamos como easter eggs o cositas para Claro. los fans. No, es una película para los fans. Sí, Y todo el resto absolutamente. del mundo no está invitado a esta fiesta. No, ¿Cachai? no, es una película para que la vea solamente el nicho que ha jugado, que le gusta Claro. mucho Five Nights at Freddy's. Ahora, uno puede verla así, pero si no entiendes, si no te gusta por no entender, es problema tuyo, porque la película no se hace cargo de que Claro, tú la queráis ver. Si queréis, dale, pero exacto. en el fondo Es cosa estáis tuya, pasando de pero colado. claro. Claro, Ya, pero lo que sí pasa es que muchas veces, como el rango etario al que le gusta Five Nights at Freddy incluyen niños, hay sí. veces que los papás tienen que acompañarlos al cine, entonces pueden quedar ahí como chan. Entonces, este podcast, este programa que estamos haciendo ahora, va a ser como una suerte de guía para entender Fainata si es que te hacen ir al cine. Claro. Y no quedar como un retrógrado frente a quien esté acompañando. Entonces, a mí, lo primero y más importante, ¿qué es originalmente Fainata? ¿Un juego o libro? No, ¿Qué es no, lo no, que no, se- no. A ver, ya. Vamos a explicar. En Fainata es un videojuego indie que salió en 2014, por ahí sí. Y el primer juego se hizo muy popular porque lo empezaron a jugar muchos youtubers populares de esa época, Ya, como de perfecto. 2014-2015. Pero un Entonces, juego de PC, de Play, no, de de qué. computador, Ah, ya. de computador. Ya. Entonces, un juego indie, pues, mami. No sé lo que es un juego. Entonces, el creador del juego, que se llama Scott Cawthon, hizo 3 juegos de la misma saga en el mismo año, en 2014. Entonces, estos 3 juegos agarraron demasiada popularidad y empezó a hacer mucho y mucho y mucho, y hoy en día existen hasta como 10 juegos, más o menos. Pero, ¿qué Eh, tienes que hacer en el juego? ya, ¿Cuál es en el el fin? juego, básicamente, sin como explicar mucho la historia del juego, porque la historia de los juegos están medio inventadas como por los fanáticos, así como Ya, por teoría, perfecto. pero la mecánica del juego es que tú eres el guardia de una pizzería, ¿Qué donde es hay el rol que tiene el Mike? animatrónicos. ¿Mike se llama el de Claro, la el rol que película? tiene el Mike. Entonces tú estás en la oficina y lo que tienes que hacer es sobrevivir desde las 12 hasta las 6 de la mañana sin que los animatrónicos entren a la habitación, a la oficina y te maten. Ah, pero no es que tú salgas a la pizzería, No, tienes que estar en no. la oficina. Estás siempre en la oficina y tenéis Ah, puertas, tenéis luces para distraer a los animatrónicos y evitar que entren a la oficina. Es súper fácil el juego, súper fácil. Como de entender, no hay que pensar mucho, hasta los Meiji lo podrían jugar porque no hay sangre, no hay nada así como violento. ya, pero ahí en el fondo se empiezan a crear historias alrededor de esta premisa simple que es sobrevive la noche en esta pieza. Claro, porque Porque en el después juego empieza, hay ya, como animaciones, hay como unos cortos, unos shorts, perfecto. de como cosas que pasan aquí en la pizzería y al pasar los juegos, el creador puso como más cosas, más mensajes y ahí los fans empezaron a crearse toda una historia, que es el lore, básicamente. Exactamente, como tienen todas las cosas. Ya me va quedando claro. ¿Y por qué? No sé si tenía alguna teoría o lo puedes explicar, ¿por qué los niños ya no tan chiquititos, pero más allá del Pancho que enganchó con esto como a los 5 años, pero ¿por qué a los niños y los adolescentes les gusta tanto? Si son monos bastante feos. A los adolescentes, más que nada porque lo vieron a la edad de pequeños, porque como el juego Ya, salió como el hace Pancho. como 10 años atrás, sí, como el juego salió hace 10, un poquito más de 10 años atrás, como crecimos, nos gusta harto y el tema por lo mismo, porque como los youtubers subían videos de ellos jugando, les gustaba ver cómo ellos jugaban
y como el tema de todo de empezar a hacer teoría y cosas así, empezó a hacer que les gustara más a los adolescentes, pero a los niños pequeños les gusta porque muchos creadores de contenidos de YouTube que no Ujú. juegan los juegos, pero hacen contenido con esto, hacen como animaciones, venden juguetes, además de que si tú le quitas la parte como terrorífica, porque es un juego igual de terror, si tú pones Claro. solo a los animatrónicos, igual son tiernos. Entonces es como, ponte tú el Digital Circus, es como otro que también era Poppy Playtime. Son varios juegos que te dan la impresión que son para niños, pero no son para niños. Exacto, ¿no? Sí, efectivamente, porque incluso cuando tú te detienes un poco, yo puedo hablar solo de las películas, a pensar cómo los temas de la película no son tan de niños, ¿cierto? La No, soledad, la para nada. depresión, la pérdida, niños abandonados emocionalmente por sus padres, etcétera, digamos. Sí. Tiene hartas cosas que dan harto para pensar, pero sí, pues a mí me llama harto la atención porque en el fondo, de no ser por ustedes dos, nosotros con la Coco jamás habríamos conocido algo que se llamara Five Nights at Freddy. No, Y cuando jamás. saliera la película habríamos dicho, pero ¿qué es esto? ¿A quién se le Exacto. ocurrió? ¿A quién se le ocurrió hacer esta película? Claro. ¿Y por qué existe esta película? ¿Cachai? Que yo siento que es un poco lo que le ha pasado a la crítica con la película, que es lo que no Claro. logran cachar, porque hoy día me metí a Rotten Tomatoes para ver cuál eran como la Es malísima. La tiene cuestión súper mal. final, la tienen en un 16%, que es muy malo, pero la calificación del público, que ya sospecho que son la mayoría fans, es de 86, ¿cachai? O sea, les ha gustado mucho. Sí. Entonces, claramente, claro, a menos que haya algún crítico que de pasada entienda lo que está viendo, puede ser que le encuentre más mérito, pero como en realidad yo sospecho, no cachan nada de lo que están No, nada de mirando. nada. Porque Obvio la que la historia está encuentran mala, todo po. mal hecho en la película. O sea, como que la primera es un poco más aceptable que la 2, así como hablando en formato de película. Si yo tampoco cachara y viera la 2, encontraría la 2 como absurda, no le encontraría ningún sentido. Además de que la historia, algunos actores, ponte tú, la niña actúa súper mal. Va súper mal, sí. Entonces es como súper sin sentido, pero como yo tengo la nostalgia de los juegos y entiendo todo de lo que están hablando, es mucho más diferente para mí que para una persona que no cacha nada. Claro, porque en general hay cosas, como adelantándonos un poco, pero por ejemplo, cuando esta película transcurren como los hechos principales en una pizzería de Five Nights at Freddy, pero es otra, no es la misma que la de la primera película. Claro. Y eso nunca lo dicen, o yo estaba pajareando. Porque O sea, tú más lo o menos dijiste, sí lo dice, sí tú lo de dicen un repente lo dijiste, poquito. no, tú no pusiste, esa es otra pizzería. Y le dije, ya, pero está en otro pueblo. Me dijiste, no, está en el mismo. Y es Era como, sucursal. era una sucursal como el McDonald's. Pero Claro. eso no queda claro como de manera inmediata, como que obviamente al final cuando la película ya avanza, sí, porque los personajes no se mueven mucho para llegar a esta nueva pizzería, pero no es una cosa inmediata, ¿cachai? Y hay muchas cosas que suceden así. No, lo único que te aclaran como para la gente externa es que en una parte dicen, esta es una pizzería que salió primero a la que fuimos primero. O sea, una pizzería más antigua que la de la película número 1. Pero yo obviamente claro que entiendo que son diferentes porque los conceptos de los juegos, Five Nights at Freddy's 1 y Five Nights at Freddy's 2 son pizzerías también separadas. ¿Viste? Claro, pues, pero eso uno no tiene cómo saberlo. No, Ahora, también me dijiste ayer que además hay libros. sí, ¿Los porque... libros salen a partir del videojuego? Sí, de los videojuegos, porque al final, como por así decirlo, para ordenar todos los acontecimientos, porque los libros también hay mucha historia, son tres universos. Está el universo con la historia de los juegos, el Ya. universo de la historia con los libros y el universo de las películas. Porque, por ejemplo, mucha gente que todavía no era tan fanática, en la 1 cuando apareció el personaje de Vanessa, es diferente el rol que ella cumple en las películas en tanto como ella lo cumple en los juegos. Entonces la gente pensaba que lo que te decían en la película te estaban confirmando algo de los juegos, pero no es así. Son cosas aparte. Son universos diferentes, solamente que están los animatrónicos. Pero en el fondo ustedes, fandom, aceptan que son universos distintos, o son como la Sí. vieja amarga de la Caco que rabea No, porque no, no. el libro y Por la eso. película de It no es la misma. Sí, no soy como mi mamá, porque yo dije, harta veces en el chat yo les ponía, esto no pasa en los juegos, pero no importa, porque no me están diciendo... ¿Cómo que no importa? Oye, justamente iba a decir que buena esta dinámica de Welcome to Derry que se está dando.
no importa, Donde, porque son donde hay una, universos donde hay aparte. una gorda bañosa y hay que decir, no, esto no, esto no. ¿Y cómo que no ahora? ¿Qué? ¿Cómo que no? Claro, porque lo que yo estoy entendiendo, por lo que dice la Sami, es que los fans aceptan que son 3 universos distintos, en donde hay Claro, mismos personajes y donde hay ciertos hechos probablemente canónicos que sí se repiten, pero que sí, ellos como fandom aceptan que las cosas sean distintas en una u otra parte. claro, porque al final, a pesar de que estén adaptados la película a los juegos, porque la película no están basada en los libros, están solo los juegos. Igual te Ah, meten perfecto, ya. algunos easter eggs te tiran de los libros, pero casi nada. Están como sí o sí basadas en los juegos, pero no significa que te estén contando al final la historia de los juegos. Te están como sacando cosas nomás para crear una historia en las películas. Y el tema de las películas, onda, alguien tiene que haber jugado o algo así, dijo, de aquí puedo sacar algo, y en el fondo inventó una historia nueva. Es que al final el creador de los juegos, el Scott Cawthon, también es creador ¿Ya? de los libros y también es el productor de las películas. Ah, ya, pero no es Ah, guionista. o sea, dijo, aquí tengo plata. Sí, Pero es que si yo le pegara el palo al gato de esta manera, también saco de todo, hasta perfume sacaría yo. Claro, exactamente. Pero por supuesto. entonces al final todas las cosas con el guión y todo el tema vienen también de él, todas las cosas las aceptó él. Al final también es una película que hizo él y creo que por ahí leí que también hartos guionistas jugaron los juegos, tipo, no es como que se sacaran algo, porque Ya, creo que es directora la que hizo las películas, ella dijo parece que le director. importaba mucho la aceptación de los fans, porque como dijo, son películas hechas para los fans, entonces no querían fallar en ese sentido. Claro, ¿y cómo le ha ido? No sabí, pero de taquilla. Porque yo me acuerdo que la Según yo primera la bien, vieron mucho, la primera fue súper vista. sí, la primera es que era muy revolucionario porque el tema de que saliera una película de un videojuego, como en 2016, era tan subreal que eso pasara, entonces como que a los O fans sea, les encantaba. ¿Ah? habían antes, pero yo creo que no Sí, habían películas de juegos tan indie, ¿cachai? Que en el fondo eran claro. prácticamente juegos creados por fans al final del día. Claro, entonces siempre, como que me acuerdo que de pequeña siempre había anuncios falsos donde decía película de Final Fantasy Freddy, no sé cuántito, y al final decía no, es súper falso, esto no va a pasar. Entonces, como que la ilusión de que de verdad saliera la película de un juego que mucha gente amó era como demasiado importante como para la gente que juega videojuegos. Era como, no sé, que saliera It para ti, Claro. que saliera Claro, como la nueva de It. hasta que por Eh, fin salía, claro. entonces, esta segunda igual fue harta gente, pero no tuvo tanto impacto porque al tiro se dijo que iban a hacer 3 películas. Claro, Entonces, era como, bueno, veremos la segunda y en 2 años más veremos la tercera. claro. Yo me acuerdo cuando al Pancho le gustaba, mira el recuerdo random que tengo, po, pero cuando el Pancho le gustaba, porque al Pancho como que le gustó antes que a ti, Sammy. Sí, Sí, Porque él debe haber visto los videos en YouTube. sí, porque de hecho a él le regalamos los monos de Fainata. Es que a eso voy, que esos monos, ¿te acordáis que los pillamos en Makes? Una vez que no sé por qué nos bajó una locura y nos fuimos a meter a Makes. Sí, Y yo como que no podía, porque claro, él hablaba de Five Nights at Freddy, y yo al final caché qué monos eran, y como que no podía creer que fueran tan famosos como para que en Makes hubieran monos de Five Nights at Freddy, ¿te ¿cachai? acordáis que sí. estábamos buscando otra cosa y de repente yo te dije, Sí, oh, Fainata, y lo compramos? sí, pues. Sí, o sea, el nivel de fama que alcanzaron, pero a mí lo que más me llama la atención es esta fama como fuera del mainstream, en el fondo, porque no es una película, o sea, no es un juego que tenga una campaña de marketing detrás, ni que haya salido en la tele, en el fondo es algo que, por ejemplo, los Tata u otros no tienen idea de qué es, ¿cachai? Y Claro. nosotras mismas sabemos qué es, pero gracias a ustedes, si no, nunca habríamos sabido. Exacto, sí, De hecho, me Es acuerdo súper que la heavy. única noticia que salió de Final Fantasy acá en Chile fue que en las noticias como en el canal 13 era cuando solo había salido hasta el juego número 4. Estaban criticando en la tele porque decía que le daba pesadilla a los niños y decía que no era un juego para niños y era Creo súper que yo vi chistoso. eso, creo que yo vi eso. Entonces era como que estaban diciendo Five Nights at Freddy's es un juego que le da pesadillas a los niños y no deben dejar que lo jueguen, no se puede. Entonces, eso fue como lo único que salió que era crítica, ni siquiera era como promocionando el juego, era evitándolo.
Era como cuando en las noticias salía que si uno, cuando éramos chicas nosotras, si uno ¿Ah? jugaba mucho videojuegos, mucho Nintendo, te daba epilepsia. Claro. Bueno, pero es que Sí, ahí por último tenía una base porque efectivamente eran videojuegos que tenían estas luces refractantes claro. que no se sabía efectivamente. Porque no te acordáis que hubo una vez un episodio de Pokémon en Japón Sí, que Pikachu hacía como un Ah, sí, sí, y sí. cayeron los cabros chicos con convulsiones. Entonces sí, pues había algo, pero esto no, pero ponte tú, a mí me ha llamado la atención que yo sigo a hartos críticos de cine en redes sociales, incluso los que salen en la tele como los más famosos, y nadie ha dicho nada, cero, cero, cero de Five Nights at Freddy, y yo sospecho que porque no la han ido ni a ver, yo ¿cachai? Como creo. que no es Sí, parte del circuito cinematográfico al final del día. exacto. Es para fans, po. Para eso, Tal sí, cual. pues, sí, es eso. Bueno, entonces ahora que ya tenemos cierta claridad de qué es esto, vamos a ir con la película, pero creo que es un poco importante para esta segunda hacer un muy pequeño resumen de la primera y poner además el punto en que si no has visto la primera, no puedes ver la segunda, Claro. porque son secuelas directas en el Sí. fondo, Sí, ¿ya? Y de hecho, si ya la película, la 2, no se molesta en entregarte información que los fans manejan, mucho menos te entrega información de la primera película. O sea, no repiten nada, no tienen recuerdos vívidos, nada que uno diga, ay, ya, si no veo la primera, algo explicarán. Ay, no explican nada. claro. Nada, no explican nada, absolutamente nada. Solo el Parten. resumen quedó la niña en el bus. Ese que es como un Sí. resumen mega ejecutivo, pero que la verdad sirve para que el que vio la primera Sirvió, película se acuerde de sí, algo, ¿cachai? sirvió caleta. Sí, yo lo Sí, agradecí, la verdad. Dije, aquí está, ya. es para lo que había pasado, sí, porque yo de verdad no me acordaba de nada. Yo Bueno, la todavía película, no. no, yo sí me acuerdo, ya me acordé. La película, la uno sigue a un personaje que se llama Mike Schmidt, que lo hace el Josh Hutcherson, que es el de los Juegos del Hambre. ¿Ya? Y él es un joven, digamos, un joven adulto, que tiene un trauma infantil por la desaparición de su hermano menor. Mike vive con culpa, tiene problemas económicos y tiene el temor constante de que le quiten a su hermanita pequeña, que es Abby, ¿ya? Porque en el fondo él es el encargado, él es el tutor de esta niñita. Pero como no tiene plata y da bote y qué sé yo, tiene miedo de que los servicios sociales se lo vayan a quitar. Entonces, desesperado por conseguir una pega, encuentra trabajo, que es ser el guardia nocturno de Freddy's Fazbear Pizza. Sí. Que eso es básicamente la premisa también del juego, ¿cierto? Que en el fondo que es el guardia que está en esta pizzería. Que es una Exacto. pizzería infantil que ya no funciona, ¿cierto? En el fondo es el trabajo de ser guardia de un lugar abandonado para que no se metan, no sé, ocupas. Para que no lo Claro, vandalicen de noche, en el fondo. No es para que no se porque, roben los monos. para que no se roben esas atrocidades que viven adentro. Bueno, y él acepta, pero se sabe que esta pizzería como que ocurrieron cosas turbias en el pasado. No te lo dicen al tiro, pero uno lo va sabiendo a medida que avanza la película. Y paralelo con esto, Mike empieza a tener como unos sueños como bien vívidos, bien lúcidos, que son pesadillas, ¿cierto? Son pesadillas donde él ve cosas relacionadas a la desaparición de su hermano chico. Claro. Bueno, y al mismo tiempo, él llega un momento que ahí sí que ya no me acuerdo cómo, él lleva a su hermana menor, a la Abby, a la pizzería. No sé si lo No me acuerdo volvieron, mucho, pero creo que era como que no porque, tenía con quién dejarla. Eso claro, es, y la dejó como, dijo que se quedara a dormir con él, porque, Claro, entonces la llevó y resulta que la niñita, o sea, cuando la niñita está, estos animatronics horrendos, como que cobran vida y ella desarrolla una relación de amistad con los animatronics. Pero estos robots no es que sean robots buenos, sino que son unos robots que están poseídos por espíritus de niños que fueron asesinados en esa pizzería anterior. sea muy chuki esto. Exactamente, esa es la mejor explicación. Ayer la Sabina me dijo, son como Chucky. Fue como, Claro. ya, eso es. Son como Chucky. Pero lo que pasa es que en esta dos, los animatronics, que son los niños muertos, son buenos. Pero en la primera eran inicialmente malos, porque estaban como dominados por un asesino en serie que se llamaba como William Afton, sí, ¿cierto? William Afton. Que era el que contrata al cabro para ser guardia, en el fondo. Sí, Y que él había sido un
como que trabajaba en el Fine Art, era el dueño en realidad del Fine Era Art el dueño, Freddy. él creó todos los Fainata. Claro, las y él se pizzerías. disfrazaba como de un conejo horrendo. Y disfrazado de ese conejo horrendo mataba niños en el fondo, era un asesino en serie. Sí, porque al final era como otro animatrónico y lo ocupaba de disfraz para acercarse a los niños, así como un payaso. Claro, Pennywise. como Pennywise, es que sabéis que yo como repasando la película y las cosas, tiene hartas cosas que se parecen a It, el Five Nights at Sí. Freddy. Fíjate, porque Totalmente. también, sobre todo la de ayer, tiene un tema con los padres que no ayudan a los niños, ¿cachai? Exacto, que Sí. no creen. Que no les creen que están pasando cosas malas. Claro. El tema es que finalmente los niños, los fantasmas de los niños que poseen a los animatronics logran como liberarse de este malo que los controlaba porque lo matan en el fondo, se vuelven contra él y el malo queda como encerrado en un animatronics, en este animatronics horrendo Claro. del conejo. Porque el animatrónico tenía el traje del conejo, tenía mucho tiempo, entonces el esqueleto como que empieza a enterrarse dentro del William y lo termina como dejando en agonización, así como que está súper mal. Casi no Uy, sé de eso si- no me acuerdo nada. Sí, Me acordaba que se moría el malo, pero nada más. Ah, bueno, y en medio de esto estaba una personaje que se llamaba Vanessa, que tú ya la nombraste, que era una policía. Sí. Y que a medida que ayuda al Mike, ¿cierto? Y que a medida que pasa la película nos damos cuenta que ella en realidad es la hija de este asesino en serie. claro. Y que también tiene muchos traumas debido a que, obvio, es hija de un asesino en serie. Por supuesto. Entonces, la película 1 termina en que la pizzería cierra completamente y los animatronics quedan ahí botados, digamos. Sí, Y no pasa nada hasta que en esta nueva parte con que esta Abby, la niñita que ahora está un poquito crecida, como que extraña a estos monos, porque ella formó un vínculo de amistad real con los animatronics, Con los fantasmas, claro. claro. con los fantasmas. Por un lado, Abby extraña a sus amigos y Vanessa no es capaz de superar el trauma de haber sido, de ser la hija de un serial killer, ¿cierto? Entonces ella tiene visiones, tiene sueños en donde ve al papá y el papá le dice lecera, etc. Pero la verdad, era como bien solo aporte, yo imagino que va a ser más aporte en la tercera, por razones que no vamos a nombrar todavía, porque estamos todavía en la parte sin spoilers. Solamente les vamos a decir de qué se trata esta película 2. Bueno, como les dijimos al principio, y es un asunto importante, los acontecimientos de Five Nights at Freddy 2 ocurren en otra pizzería, no es la misma de la 1. Ese es un punto importante y no le dan suficiente atención en la película. Es otra, que queda cerca en el fondo, de la misma cadena. ¿Ya? En esa pizzería, nos muestran como un raconto al principio de la película, el Aston, cuando todavía estaba vivo, obviamente, mata a una chica que se llamaba Charlotte. Ya la Charlie. apuñala. Charlotte se llama, pues, ¿no? Sí, pero se le dice Charlie. Ah, bueno. Charlie, digámosle. Entonces. Es que para mí Charlie es nombre de niño, entonces podía causar confusión. Ah, ya. Claro. El tema es que Charlie en esa pizzería hace muchos años vio como el asesino se llevaba a un niñito, ¿cierto? El asesino vestido de animatronic, se llevaba a un niñito y le pide ayuda a muchos adultos porque a ella le parece raro. En el fondo ella detecta que hay un peligro y como ni un adulto la pesca, le pidió ayuda como 4 o 5 personas que le dijeron, ah, cállate cabra chica tonta. Ella parte a ver qué pasa, logra rescatar al niño que el animatronic iba a matar a puñaladas, pero por eso recibe ella apuñaladas. Claro. Y antes de morir, como que la última emoción humana que ella tuvo fue de intensa rabia contra estos adultos que no se fijan qué están haciendo sus niños y no están dispuestos a ayudar a otro niño que les está diciendo que pasa algo. O sea, lo que pasa en Derry, digámoslo. Claro, en el fondo ella muere con esta rabia y por eso de alguna manera su alma pasa a una marioneta que le gusta a la Sammy que se llama Poppy. Puppet. Que es bien creepy también. Son todos los monos creepy. O sea, son todos creepy, sí. Son todos creepy. Ahora, el tema de los adultos, yo me acuerdo que cuando lo estábamos viendo ayer la película, igual nosotras dijimos, pero los adultos... Sí, cero aporte. Cero aporte a los adultos. Porque... O sea, yo siempre he dicho en estas películas cuando no les creían los cabros chicos, que de hecho los niños me preguntan y me dicen, mamá, ¿tú me creerías? Y le digo, siempre. Yo siempre te creería. Es que lo que pasa es que es distinto de repente cuando es
tu hijo o tu sobrino, etcétera, pero yo tengo la sensación que todos los adultos estamos, con o sin hijo, estamos más o menos seteados, que se te acerca un niño y te dice, ayúdame, uno para la antena, po. Sí, total, po. Porque ahí todos como que le decían, allá anda a decirle a tus papás, no nos moleste, Claro. estamos conversando, y como, chao, ¿de dónde sea, sacaron a estos claro. adultos? Sí, claro. Bueno, perdón, tenía que tomar agüita. El tema es que Charlie muere, pero su alma queda en Poppy. Puppet. Puppet, perdón, Puppet. Que es esta marioneta creepy de ojitos rayados. ¿Qué pasaba después? Es que no sé Vamos si... con pero... los originales, porque eso era como un flashback de cuando la pizzería estaba funcionando, básicamente. Ah, perfecto. Claro, ahí vemos que en el fondo, como les dijimos, la Abby echaba de menos a los amigos, pero llega un momento... A ver, es que no quiero decir tanto spoiler, si ese es el tema. Entonces no Déjalo para sé... después, entonces, po, gorda. Sí, pero lo que sí hay que decir es que ocurre un acontecimiento, digámoslo así, en esta pizzería nueva, que hace que resuciten o como que se prendan los animatronics que estaban en esta pizzería. Claro. ¿Ya? Porque esos animatronics están apagados, pero ocurren cosas que hacen que esos animatronics se prendan y que en el fondo Claro. pasen a ser un peligro tanto para Abby como para todos, digamos, como para todo el pueblo. Sí, sí. Ya, bueno. La vamos a dejar hasta ahí porque por mucho que nadie entienda nada, si es que no es seguidor de Five Nights at Freddy, no les vamos a decir con spoilers. Obvio. Ya, como les dijimos, es una película absolutamente hecha para fans, y a menos que alguien te explique conceptos súper básicos, uno puede quedar muy, muy, muy perdido, pero para serles bien honesta, gracias a las explicaciones de la Sami, y sin encontrarle una buena película, yo no me aburrí viéndola. No, yo tampoco, estuve bien entretenida. Sí, que O de hecho sea, lo dijimos al final. Yo siento que me entretuve más que la primera, o tengo un mejor recuerdo, no tengo idea, porque de la uno en verdad que incluso escuchando la Sami, escuchando el resumen de la misma película, o leyendo, no me acuerdo de absolutamente nada. nada de la película, nada. O sea, es probable que te hayas quedado medio dormida, sí. No, si lo estaba viendo que si lo vi con los pollos y estaba muy entusiasmada porque ellos hablaban, así como, "Oh, ¿viste esto? ¿Te diste cuenta De que era eso este me hombre que no sé qué?" acuerdo. Y yo Eso me miraba acuerdo y que me tú decía, me ¿pero qué es contabas ahí. esto? ¿Ah? Eso me acuerdo que tú me contabas, que Sí, cuando po. fueron al cine te decían, y viste, y cachaste, y viste esa cosa, y tú te das ahí como tú. Sí. Y yo digo, ¿qué? Sí, pero fíjate que es la primera película del 2026 de terror, en rigor, pero yo ya creo que no va a estar dentro de lo peor del año, No, yo tampoco del creo. 2026, porque, O sea, igual salió a finales de 2025. no, sí, pero es como nosotros vamos nombrando a pito de cómo las vemos. Ah, ya. Claro. Em, Pero sí, yo creo que es razonablemente entretenida, no tiene momentos en que uno diga, hoy qué onda esta cuestión talatera, cuánto queda, porque además no es una película muy corta, dura 1 hora 45, que no la hace larga, pero no es cortita, no es de estas películas de 1 hora 20, de hora y Claro. media. No, hay que sentarse a verla, pero a mí no se me hizo para nada larga. No, Para yo nada larga, tampoco. Es que fíjate. es como bien activa, siempre pasan cosas. Sí, y a ti Sí. como fan de la franquicia, ¿qué te pareció, Miss? Como persona Me que entiende de lo que le pareció, están hablando. Claro. yo, me pareció como un 8 de 10 porque al final, claro, Ah, pero como, harto. Sí, harto. porque salieron demasiadas cosas que yo entendí, o sea, como eran demasiadas, y me gusta harto eso, como que tomaba mucho en cuenta, de hecho, salían muchas cosas en la película que no son directamente del juego y son como chistes entre los fans, por así decirlo. En un momento, por Ya, ejemplo, el personaje, el Mike, apretó ya. como un peluche y salió un sonido que es como de internet, que inventó un fan. No es Ah, pero directamente, mira, po. no es Cacha. directamente del juego. Eso es como muy, también muy exclusivo. Si tú jugaste el juego, pero no eres fanático, tampoco voy a entender el sonido. Es como demasiado, hay demasiadas Cosa cosas, muy específica. son muy específicas. Claro. Entonces me gustó mucho. Y conservaron, igual en esta, conservaron muchas más cosas que en la anterior no, porque como expliqué, por ejemplo, lo de la Vanessa, acá era hija del asesino, pero en los juegos no es hija, es solo un agente de policía. Ah, es por la policía nomás. Es policía nomás, sí. Ya, perfecto. Em,
Entonces tampoco, en los juegos no aparece la Abby, no aparece el Mike tampoco como tal. No, Y claro, eso. eres tú que tienes que sobrevivir la noche en el fondo. Tú eres Oye, el guardia, ¿no? perdón que yo siga haciendo la comparación, ¿ah? Pero es lo que a la Fabi le pasa lo mismo que me pasa a mí con It, cuando salen cosas muy puntuales del libro, como en las películas cuando aparece, ¿te acordáis? El Agent Melon, que debe haber sido la única persona que Sí, estaba po. feliz de que apareciera y tú decís, pero ¿quién es este gallo? ¿Cachai? Entonces yo creo No, que a Fabi le pasó lo mismo. y varias cosas Claro, que ustedes me habían comentado y que salieron así como cositas en Welcome to Derry y sí, pues hasta yo la iba cachando por eso. claro. Claro, no, pues sí, hay veces que les ponen como cositas a los que son como mega fan. Yo me acuerdo que cuando tú en Minecraft, que yo la fui a ver con los niños, yo entendía poco, pero ellos entendían más, pero aún así habían algunos guiños que después ellos en unos videos que fueron viendo en YouTube, fueron cachando que eran cosas que la comunidad de Minecraft cachaba, como ponte tú ese chanchito Claro, que sale con una corona, que era de un jugador que había sí, fallecido, era de un etcétera. jugador que falleció. Claro, eso no es de Minecraft, pero es de la comunidad de Minecraft. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, pues les causa emoción. Entonces, obvio, si tú le ponís 8 de 10 es porque tiene demasiados caramelos para ustedes la película. Sí, mucho. De hecho, en la primera de Final Fantasy Freddy salió un youtuber directamente en la película, que también Claro, era bien famoso. claro. Y eso. Como que igual me gustó harto, pero mi único tema es que obviamente como película en general es como me absurda, pero tiene muchas Es cosas que a mí súper me gustaron. absurda. Sí, O sea, totalmente si tú no absurdo. cacháis nada, es súper Imagínate agarrado. nosotros. Porque además como de una película, como yo les dije, no salía prácticamente nada de sangre. Ese es un Eh, punto importante, porque te acordás que yo tiré la talla, pero al final yo creo que, bueno, nosotros hicimos un especial de películas de terror para niños y adolescentes, y yo siento que esta, cachando lo que hay que cachar, eso sí, sí es una buena entrada para el terror para niños y adolescentes. sí, súper Porque bien. tiene escenas que son tenebrosas y tiene escenas de tensión, esta típica que está la oscuridad y de repente se prenden los ojos los monos y uno como que salta, pero en realidad nunca hay nada terrible. Exacto. Claro. ¿Cachai? Es más la sensación de temor que uno ver cosas. Incluso yo tiré la talla y me quejé porque en una parte yo pensé que le iba a explotar la cabeza a un personaje, pero en realidad no pasó nada. Y tú ahí me dijiste, no, es que no lo pueden mostrar porque si no pierden la audiencia a la que está dirigida la película. Claro. Claro, ¿Cachai? porque al final hay mucha audiencia de adolescentes, pero también hay mucha de niños, cuando no debería ser tan así, pero al final es así. Como cualquier otro juego a veces de terror, donde al final también los niños chicos la terminan viendo. Entonces, lo que igual, por eso, a mí capaz yo le hubiese puesto un 10 si de verdad hubiesen hecho una película de terror, porque al final los juegos no son para nada para niños, son muy terroríficos y salen muchas cosas muy serias, o sea, como que Oye, pero sale un niño. sangre y Sí, en cosas los juegos extrañas. sale sangre directamente. O sea, como en las mini animaciones y los juegos más como viejos, porque te diría que en el juego 1 y 2 no sale ¿Ya? prácticamente nada de sangre. Recién como el 3, el 4, el 5, el 6, ahí ya sale harta. Ah, cuando empezó a Eh, ser como más masivo el gusto, en el fondo. claro, porque al final como un juego indie, el creador literalmente hizo todo en su computadora como de los años Claro. 80, ¿sí? Y programó todo él solo, él hizo la música solo, hizo todo solo. Claro. Entonces no se programaba para algo tan violento. De hecho, el creador de los juegos es cristiano, o sea, es católico. Y Ya. él, los primeros juegos que él hizo tenía que ver con religión, pero como cachó que no le iba bien, un tipo le comentó en uno de sus juegos antiguos así como, oye, tus monitos parecen animatrónicos. Y ahí él tuvo la idea y dijo, ¿y si hago un juego de De animatrónico? animatrónicos y de terror más Claro. encima lo sacó. Claro, Ahora, a pesar de que no es tan evidente en las películas, pero no está escondido algo que conversamos, y son como los temas más, no sé si adultos, pero sí serios que la película tiene, ¿cierto? La soledad, el abandono, infancias dañadas, claro. porque en rigor los animatronics, comillas, buenos, literalmente son niños que están atrapados y que Sí, no pueden crecer ni descansar, ¿cierto? Claro. Considerando que ya están muertos. Y aunque, porque por ejemplo yo tuve una adolescencia bien tranquila, la Caco no tanto, pero la adolescencia es una etapa en donde las personas están como a medio camino, ¿cachai? Porque Sí, los po. niños, por ejemplo, los niños de la edad de mis hijos,
aman estar con los papás. Son totalmente dependientes de uno y quieren estar y te buscan y les gusta salir contigo y les gusta estar contigo. Pero la Claro. adolescencia es como este tránsito en que ya en realidad no quería estar tanto con los papás, quería estar con los amigos, pero sigues siendo dependiente de tus papás. ¿Cachai? Exacto. Entonces hay esta suerte de atrapamiento en la persona que eres, y yo creo que de repente también por eso les llega tanto el fainata. Po. Ujú. Bueno, Igual. además que los animatronics son en rigor adolescentes. O Eh, niños que habían... No, son niños, en los juegos, capaz acá te puse un poco más grandecitos, pero en los juegos son niños muy pequeñitos y al final en los juegos Chiquitito. como Ah, ya. más tétrico porque al final del día lo que hacía el asesino en los juegos, el William Afton, ¿Ya? era que mataba a los niños y los metía dentro de los animatrónicos. O sea, al final en los animatrónicos había cuerpo de niño y había alma de niño. Ay, qué Solamente guacate. que y en los juegos, la mayoría de pizzerías que cerraban era por el mal olor, Pero porque qué obviamente evidente. habían cuerpos en descomposición dentro del Claro. animatrónico. Y en los juegos igual también una de las pizzerías cerraron porque en un día X literalmente se vio como uno de los animatrónicos atacó a un niño. Ah, perfecto. Entonces empezaron a tener demanda y cosas así. Pero obviamente en las películas no te muestran tanto eso y solamente como que te cuentan que hay almas de niños y básicamente lo que ellos querían era venganza contra el asesino. Entonces en los Claro. juegos recién ellos pueden descansar cuando se muere el asesino en los juegos. Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte por spoilers, porque casi digo un spoiler. Ya. Ahora que nombraste eso, así que Caco, dale con la fanfarria. Tu, 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 tu. Ya. Vamos a ir a la parte con spoilers, que claro, aunque no es una película que a lo mejor vaya a ser muy masiva para los que escuchen, sobre todo Martes de Calamidad, pero ya que la estamos explicando, nunca falta el que estaba por ahí y tampoco es la idea de arruinársela. Así que Claro. ahora vamos con spoilers recién. Tu, tu, tu. Bueno, uno de los puntos importantes es que a esta pizzería número 2, así le vamos a decir, llega una suerte como de programa de YouTube que veía lugares abandonados, Ah, ¿cierto? claro. Como unos Eh, casamisterios. Como unos casamisterios, exactamente. Y estos casamisterios, en el fondo, son asesinados dentro de la pizzería por los animatronics que se habían como despertado. Pero cabe aclarar que los animatrónicos de de esta otra pizzería no tienen almas. Son No, pues animatrónicos son de por for sí malos. real animatronics, que en el fondo Sí, son claro. manejados por otra cosa. Y Claro, una de las que muere en esta nueva pizzería, como que resucita o trae de vuelta a la vida a la marioneta mala. claro, porque esa era el único animatrónico que tenía un alma, Exactamente, la de Charlie. exactamente. Y ella se pasa, pero bueno, ella como que se va cambiando de cuerpo, porque al principio se pone en la que era como la conductora de este programa y etcétera. Pero un punto súper importante que sale en la película y que varias de las acciones que ocurren en la película se basan en esto y que la Sami nos puso que no es parte de los libros, es que los animatronics no pueden salir de la pizzería. No lo tienen Claro. permitido, en el fondo tienen como un código que no los permite salir. Claro. Como un código de programación. Exactamente. La cosa es que la Charlotte, ¿cierto? Que en el fondo es como que se despierta de su letargo, que es el espíritu de esta niña que murió asesinada y que busca venganza de los papás que no la ayudaron, logra, no le vamos a decir cómo porque no tiene sentido, logra que los animatronics sí puedan salir. Y puedan salir como a la ciudad, al pueblo, a buscar Claro. a todos estos padres y a los que quieren matar. Claro, esto en los juegos y en los libros no pasa así, o sea, los animatrónicos tienen toda la libertad de salir al final, pero obviamente no lo hacen porque ellos están esperando que llegue el asesino, como que no les Claro, serviría de nada salir. Además que los animatrónicos de esta segunda pizzería, como no tienen almas de niños, no tienen por qué salir, no es claro, necesario. no tienen ganas. Claro, y los pueden transportar a cualquier parte porque en los juegos te cuentan que varias veces lo iban cambiando de pizzería, lo iban cambiando de local y cosas así, entonces no existía ninguna barrera que no los permitía salir. Era un negocio serio, en el Sí. fondo. Ahora, el tema es que si bien está este deseo de venganza y de matar a adultos, no muere tanta gente en la película. Mueren primero los No. 3 que son de este Casamisterios. Claro. Muere el profesor idiota de Abby, que es Newman, de Newman, Seinfeld. sí. Newman o Eh, el gordito de Jurassic Park. Para los Exactamente. Ahí ya entendí. Y yo creo que son esos los que se mueren. Mm,
Fíjate, Sí, porque lo demás son porque como guerra de animatronics. claro, Sí, sí, yo diría que no mueren mucho y los que no, de hecho, mueren, murieron más en la primera. sí, yo me acuerdo que en la primera moría más gente. En esta fue como así, como ya les Espérate, y aquí dijimos, no además no aparece son... O sea, aquí hay un guiño a Scream. Ah, yo quiero explicar eso, sí, Sí. también. Porque, a Ya, ver, dale. que acá en esta, en la 2, ¿Ya? el personaje principal, Ah, el de Mike, veras. ¿Ya? va a hablar con el papá de la Charlotte, porque se puso a investigar este tema de los asesinatos y todas estas cosas. Entonces se Exactamente. va donde el papá de la Charlie y el papá se llama Henry. Ujú. Y el actor es, ¿cómo se llama hoy? Skid Ulrich. Es Kit Ulrich, sí. Claro, que él sale en Scream junto con el actor que hace de William Afton. Claro, ellos dos son los asesinos. Ellos Sí, ellos en dos son Scream. asesinos en Sorry si Scream. le spoilemos a alguien la Scream 1, pero bueno. Bueno, esto es spoiler, así que da lo mismo. Entonces, ese guiño lo hicieron ya que en los juegos Henry y William Afton son compañeros. Entonces, por eso quisieron hacer el guiño de que el actor de William Afton en Scream también tiene un compañero. Entonces Pero quisieron poner al espérate, Henry. en el Five Nights at Freddy, ¿el papá de la Charlotte también es asesino o era compañero de trabajo? No, era compañero de trabajo. De hecho, él creaba, el William ponía la plata y el Henry hacía los animatrónicos. Bueno, aquí también, porque te acordáis que al final salía que él también tenía el código como para controlarlos, algo así, si le deja una Claro. nota al Mike. Claro, entonces al final ellos dos se terminan separando porque el Henry termina teniendo la sospecha de que su amigo termina matando a su hija en los juegos. Ah, claro. Entonces Bueno, y igual aquí fue también. un guiño que a harta gente le gustaba porque al tiro cuando se salió la película 1, mucha gente empezó a decir, nos gustaría que en la 2 hicieran también que el actor de Scream hiciera de Henry, porque al final es como un guiño a que ellos fueron compañeros en otra película. Ya. O sea, otro fanservice al final. Otro fanservice, sí. Service, absolutamente. Entonces, por eso es la razón de que sale él, porque querían hacer esta conexión que a harta gente como que le hubiese gustado que hicieran. Pero aquí el asesino no sale en esta. Sí, pues sale. Sale al final, en el fondo cuando se despierta el conejo Pero horripilante. él sale los recuerdos de Vanessa. Sí, Y no salen recuerdo. los recuerdos también, sí, salen los recuerdos Sí, además que acá él de... no podía salir tanto como tal, sale al inicio cuando mata a Charlie, Claro. y en los recuerdos, y acá no podía salir tanto porque estaba en la pizzería muriéndose. Porque en rigor estaba muerto, claro. Claro, Ujú. está pudriendo. Claro. Exactamente. Ahora, ¿cómo es que las cosas se solucionan? Es que igual fue medio agarrado a las mechas, porque cuando en el fondo se dan cuenta que estos animatronics malos escapan de la pizzería y van a ir a matar gente, el Mike va a la antigua pizzería, a la que sale en la 1, y como que le habla así a los otros animatronics y les dice A los que que sí tienen alma. a los que sí tenían alma de niño que necesita ayuda para salvar a Abby. Claro. Que Claro. se pongan, po, no sean Claro, malos sí, amigos. aplíquense, po. Claro, así que esos son los que llegan a salvar a Abby y a Mike y a Vanessa en el fondo cuando la cosa está álgida y se produce como una suerte de mocha interanimatronic, Sí. donde en Es también realidad una referencia. así, Sí, pero es una referencia a como a los fans solamente porque no vienen en los juegos, porque mucha ya. gente, como les expliqué que había muchos creadores de YouTube que hacían Ajá. contenido aparte extra, había muchos había muchos videos de ¿Ya? creadores que creaban animatrónicos Pizzería 1 versus animatrónicos Pizza 2 y hacían como ellos mismos creaban así como la batalla y Batalla. cosas así. Entonces yo creo que, no sé si habría sido tan así, pero se entendió que fue mucho un guiño así como a estos videos que hacían porque al final estos animatrónicos de la pizzería número 2 se llaman los Toy, tienen animatrónicos Toy. Ya. Entonces era los Toy versus los normales. Y cosas que pasó ahora en la película. Exactamente, exactamente. ¿Ven? Cosas que solamente sabe Samita. Samita. El tema es que finalmente vencen los animatronics originales, digamos, los que tenían niño dentro, y al ayudar a Abby de alguna manera, entendí yo, eso les permite finalmente irse, en el fondo salir de los animatronics y, no sé, irse al cielo, a donde quiera que vayan a ir. Claro. Los deja descansar al final. Y uno de los niños les advierte, eso sí, que una vez que ellos se vayan, les dice el otro, no le dicen el nombre, pero todos cachamos quién, no iba a poder ser más contenido.
porque en el fondo lo que él quiere decir es que ellos eran los que contenían a este Sí, a serial William Afton. killer sin poder hacer nada, pero cuando ellos se fueran, él iba en el fondo a despertar como animatronic, que es lo que pasa al final, Sí, Claro. que se despierta. Y por su parte, Vanessa, que al final es como medio tonta esa parte porque como que todo el mundo le echa culpa de cosas de las que ella no tenía ningún control, es poseída por el espíritu de Charlotte. Pero queda ahí, o sea, va a ser la tercera, ¿no? Claro. claro. Yo creo que Probablemente en la como que algo tercera así. ella se va a unir con el papá, po. Yo creo, no, o sea, no tendría tanto sentido porque al final lo que, bueno, es que en los juegos lo que queda hacer la Charlotte solamente es vengarse del serial killer, no tiene ningún remordimiento contra los papás porque en los juegos ella se muere porque el killer la saca de la pizzería y la deja fuera en la calle y la mata en la calle, en un callejón. Perfecto, perfecto. No la matan frente de nadie, ella no quiso salvar a nadie, solamente como que ella le hacían bullying y Sí. los niños como que la echaron de la pizzería y el William le cerró la puerta para que no pudiera salir y la mató. Ya, perfecto. Entonces ella quiere vengarse de él nomás, no De de él los nomás. de él nomás. papás. Y lo que ella hace en los juegos básicamente es que ella ve cómo el William va matando a los niños y ella mete las almas de los niños en los animatrónicos para vengarse de él. Ah, o sea, un personaje importante. Es muy importante en la historia. Ella es la que más quiere vengarse contra él y tiene mucho remordimiento. No, y además es la que al final forma Five Nights at Freddy, po, porque Claro. es la que mete las almas de los niños para que los animatronics puedan... Ella es la que hace la gran Chucky. Exactamente, es la que hace la gran Chucky. Ujú. Y eso básicamente. Así que no queda más que esperar la 3, que la vamos a ver y nos vas a tener que volver a explicar todo, Sammy, porque a mí esta información se me va a ir. O vamos a tener que Pero por escuchar el supuesto, podcast. apenas terminemos acá, ¡puf! Se va a ir. Oye, pero también esto va a quedar, así que Sí. vamos a Y te tener fijaste que... que hablamos re poco nosotras, y la que más habló hoy día fue Samita, porque en verdad nosotros cero, pero Cero cero aporte. información. la cero aporte del día de hoy. La cero aporte del día de hoy, exactamente. Este fue mi podcast hoy día, el podcast de comunidad de Podcast de Sami. Samita. Totalmente, te vamos a poner en el afiche. Sí. En el afiche. Podcast con Sammy. Y te voy a poner con una estrellita. ¿Algo más que agregar, Samita? ¿Qué esperas de la 3? La 3 va a estar basada porque Espérate, ¿cuándo sale, se supone eso? está, no sé, en 2 años más como ahora. Que se Ah, pero demoran no como está 2 años. grabada. No, Ya. pero van a empezar a grabar este año, probablemente, para sí va a estar sacarla el otro, probablemente. para sacarla en 2027. Claro, va a estar en el otro. Algo más que la tercera, porque los juegos, la historia de los juegos no en el orden de lanzamiento, tienen un orden diferente. Por ejemplo, pasó primero el juego número 5, después va el 2, después va el 3 y así. Pero acá en las películas lo hicieron en el orden de lanzamiento. La película Ya. 1 se trató del juego 1, la película 2 del juego 2 y la película 3 se va a tratar del juego 3. Entonces estoy esperando que pongan guiños del juego número 3, básicamente. Ya. Pero eso sí, conservando la historia nueva, porque como tú nos has Claro. contado, Vanessa es un personaje que tiene cosas que son distintas, en el fondo Claro. sus motivaciones son distintas, etcétera. Así que ahí va a haber que hacer un que otro arreglo, pero lo más probable es que al igual que estas otras dos, sea una película totalmente dedicada al fanservice. Claro. Probablemente lo que van a hacer, porque en el juego número 3 se trata exclusivamente del animatrónico del killer, Ya. básicamente. Porque lo que pasa es como un mini spoiler igual para ustedes dos, porque al final el William Afton no se muere. Queda como medio vivo, entre comillas, en el traje. Ah, perfecto. Entonces a él lo trasladan a una pizzería que es como una casa del terror de Fainata. Entonces es como una casa de terror y al final lo meten a él pensando que era un animatrónico funcional, pero al final lo que funciona es el que está vivo, más Claro. o menos, está como medio moribundo. Entonces probablemente capaz lo que hagan en la 3, ¿Cómo va a matar gente? Está moribundo. eso, mamá, es ciencia ficción, es un juego. Caco. No seas Mamá, ¿tú crees aguafiestas. que de por sí que una marioneta meta almas en animatrónicos tiene sentido? Pero es que eso uno lo hace porque es parte del videojuego, parte de lo mágico de esto, pero que el gallo esté podrido entre los del traje y más se va matando gente así como zombies. Es que probablemente es como su alma, pues, ¿cachai? No sé, no lo sé, Rick. O sea, también para los fans como viene así porque el mismo después cambia como de animatrónico. Mucha gente dice, ¿cómo va a cambiar de animatrónico si está muriéndose? Sí, po. No tiene sentido para nada. Claro, o sea, Entonces, también probablemente- son críticos del juego ustedes. Sí, sí, hay muchas cosas en los juegos que no tienen para nada de sentido con la ciencia. Ya.
Entonces, eso probablemente el animatrónico, como se ve que estos locos al final de la película te muestran que ven unos grupos de vándalos se meten ¿Ya? y ven al animatrónico del William, probablemente lo van a trasladar de pizzería o algo Claro. van a hacer, o empezar a matar gente de alguna forma. No, sí, yo creo que se va a tratar básicamente de él, que además se va a unir con la hija que está poseída, po. Y capaz se una con el hijo, porque también sale el otro hijo que tiene, que es... Ese hijo se murió. mm, No me acuerdo. Vi que tampoco le me pegaron acuerdo. con un guate y quedó ahí medio creo que le dan inconsciente, un pero guate, pero él en los juegos él es muy importante. bueno, Acá la película no era mucha importancia, la pasó verdad. más colado, sí, pasó mucho más Sí. colado. O sea, era importante porque él es el que en rigor le da vida a los nuevos animatronics. Porque en los juegos básicamente él es el guardia. Es que acá lo que hicieron el problema es que las películas pusieron a dos Mike. El Claro. Mike de la 1 y ahora este es Mike Lafton, que es el hijo del asesino. Es mucho enredo acá porque pusieron cosas de los juegos y de las películas, entonces. Claro, se enredaron. Claro. Sí, porque mucha gente pensó que el Mike ¿Ya? de la película número 1 era el Mike de los juegos basado en la Claro. película, ¿Por qué le pero como pusieron ahora, Mike? ajá, pero ahora directamente pusieron al Michael Afton, hijo de William Afton, en la película número 2, entonces como para qué le pusiste Mike al otro, si no es el Mike. Bah, sí, no, está complejo. Oye, ¿a tus compañeros de curso les gusta también esta cuestión? No, porque ellos son como, no son como frikis como yo. Pero yo me acuerdo que tú cuando fue la primera, sobre todo, fuiste disfrazada y todo, no fuiste con ellos, fuiste con otro amigo. Yo fui con mis amigos, o sea, ya no son mis amigos, pero Amigas y rivales, ya no me preocupes. Claro. eran mis amigos, Justo. porque fui con el Funeque, po, ¿te Sí, acordás? sí, Sí, Entonces, sí. entonces fui Me con queda esas claro eso. personas que también convivía con ellos y ahora hoy en día yo igual tengo amigos que les gusta mucho, a mi pololo le gusta mucho también, pero no fuimos porque no tuve tiempo de ir a ver la No, sí, película. pues sí, que, es que salió en mala Sí, pues. fecha. Salió en mala Pésima, fecha. pésima Sí, fecha. pues, Sí. podría haber salido ahora en enero. Además que fue justo cuando te fuiste de viaje, pues, de la gira Yo cuando me estudio. fui de viaje no pude ir al Sí, estreno pues. porque tuve banda, Claro. no pude ir básicamente, No, es que debieron haber lanzado diciembre en es octubre. caos. Diciembre es caos, así que Menos mal sí. que no fuiste al estreno en todo caso, porque qué pérdida de plata. No, porque a mí me Ah, gusta. no, porque lo habría pasado bien, ella lo Sí, habría sí, pasado bien. linda mi niña, le digo también mi niña. Vieja amarga, ya. Pero no, a mis compañeros de curso les deben gustar, o sea, yo creo que de los 20 y tantos que somos, 5 deben cachar el juego, pero 3 nos debe gustar más o menos. Ah, ya, no, poquito. No, de hecho, solo a mí me gusta y Va bajándose. Claro. a mí y a otro más, un amigo, al Domi. Ah, ya. A nosotros dos nos gusta nomás el juego, pero sobre todo los que más cachan son los hombres porque ellos juegan videojuegos. Entonces alguna vez Sí, en po. su momento ellos lo jugaron porque se hizo famoso. Pero Claro. no irían a ver la película, así como yo. Ah, perfecto. Bueno, Se entonces cuando salga entiende. la 3 vas a tener que buscarte gente con la cual ir. Si es que sale en un buen momento, porque Sí, ojalá vaya. Claro. En un Nadie momento sabe que no esté llena de cosas de otro tipo de Claro. compromiso. En que la vida nos interponga. Exacto. Probablemente va a damitas. salir por la universidad. Claro, exactamente. Bueno, damitas, bueno, escuchas, vamos a dejar hasta aquí este primer episodio Me encanta. con nuestra gran invitada que nos ha dejado en claro todo lo Nos que ha había que nuestra- saber. Ojo, es nuestra gran invitada, nuestra gran experta. Nuestra gran experta, sí. Sí. De aquí los esperamos para, hoy día es martes, van a estar escuchando esto, sale el martes. El viernes recuerden que vamos a tener especial de la última temporada de Stranger Things y de ahí para adelante seguimos martes a martes. Exactamente. Ha sido un placer, hermana. Un placer, hermana y Un sobrina. placer. Un placer nuestro primer episodio del año. Que estén muy bien. Tú Hablamos. también, hermana. Adiós. Adiós. Chao, chao.